Bueno, buenas tardes a todos. Decidimos colgar esta clase en el aula virtual por problemas personales de quien les habla y obviamente no queríamos que ustedes perdieran esta clase. Si bien vamos a entrar de lleno en el núcleo problemático 1 de la materia la semana que viene, el día lunes 3 de abril, nosotros queríamos, antes de que ustedes tengan el primer abordaje a la bibliografía, tuvieran algunos tips, algunas líneas respecto de la lectura académica, ¿sí? Ustedes saben que a leer y escribir se reaprende en la universidad y queríamos no pasar por alto estos lineamientos, ¿sí? Que creemos les van a ser de mucha ayuda en el abordaje de la bibliografía, especialmente a quienes no tienen un recorrido ya hecho por la universidad. Y en este sentido, planteamos cuestiones bastante concretas, ¿sí? Respecto de la lectura académica. En primer lugar, tenemos que pensar y pensarnos en un esquema organizativo, en una organización, ¿sí? ¿De qué cosas? En primer lugar, de nuestras posibilidades. Es decir, ¿qué posibilidades tengo yo de abordar tantos textos por semana? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Sí? Acorde a esas posibilidades, voy a tomar entonces determinadas decisiones respecto de el abordaje de la lectura que tengo que hacer específicamente para problemática educativa. Estas decisiones van a estar obviamente supeditadas a esas posibilidades que yo tenga, acorde a mi agenda laboral, personal, familiar, etcétera, etcétera. Y en función de esas decisiones tomadas en términos de las posibilidades, voy a tener que definir un esquema de horarios para trabajar con la bibliografía. Por eso yo les decía en la clase inaugural que cuidado con sentarnos a leer el día anterior al parcial, porque son todos estos textos los que van a entrar en términos del registro oral, ¿sí? Y de pasillo de la facultad. Y entonces digo, bueno, me siento el viernes porque el lunes es el parcial de problemática. Un consejo que vuelvo a reiterar, no es lo apropiado. Por eso es que estamos intentando darles algunas líneas en relación a la lectura académica, ¿sí? Concretamente, la lectura académica tiene tres fases, ¿no? La primera fase, que es la global, es el primer acercamiento que yo tengo con el texto, es un artículo, es un capítulo de libro, es un libro completo. ¿Qué tipo de instrumento es el que ha llegado, en este caso, a mis manos? ¿Sí? La segunda lectura va a tener que ver con, si bien en la primera lectura hacemos una lectura bastante literal, ¿sí? La segunda ya va a tener que ver con la búsqueda de algunas ideas centrales o lo que nosotros le llamamos algunas pistas acorde a el tema que se está discutiendo en ese texto en particular. Y la tercera lectura va a tener que ver ya con el establecimiento de relaciones, no solo intertextual, sino con otro tipo de bibliografía, ¿sí? Y concretamente acá vale la pena hacer la salvedad. La lectura académica se va a dividir en dos grandes fases. La primera, que tiene que ver con la prelectura y un poco estas primeras etapas que nombrábamos en la filmina anterior, y la lectura. La lectura tiene, a su vez, tres subfases que tienen que ver con la lectura comprensiva, la lectura académica y la lectura analítica y la lectura crítica, ¿sí? Cuando hablamos de prelectura, hablamos un poco de la primera fase de la filmina anterior y tiene que ver con ese primer contacto, ¿sí? Con el tema y que creemos que es un paso absolutamente fundamental para estudiar, ¿no? Para el estudio. Requiere absolutamente atención y concentración esta prelectura, ¿sí? No se puede hacer abuelo de pájaro tampoco o en lugares que no son propicios, y de esto vamos a hablar más adelante, para poder realizar una lectura con la consabida atención y concentración. Y esta atención y concentración van a estar enlazadas específicamente con lo que hablábamos anteriormente y que tiene que ver con las posibilidades y con las decisiones que yo tome respecto de cuándo voy a realizar el abordaje de la bibliografía. ¿Sí? Por eso hablábamos de los horarios, ¿sí? Los lugares donde me voy a sentar a leer o me voy a acostar a leer o voy a utilizar, tanto sea
horarios temporales, digamos, como lugares específicos donde yo tenga una comodidad, me sienta cómoda, cómodo, cómode para abordar la bibliografía, ¿sí? En el caso entonces la prelectura, una primera toma de contacto, es una lectura un poco, diría yo, más bien literal, ¿sí? Y requiere ya una primera atención y concentración respecto de lo que estoy leyendo. La segunda parte de la lectura académica va a tener que ver con la lectura per se, y ya entramos entonces en un análisis más estructural, ¿sí? Que persigue la comprensión puntualmente y el análisis del texto, ¿sí? Entonces tenemos, como dijimos antes, las tres fases: la lectura comprensiva, la lectura analítica y la lectura crítica. Cuando hablamos de la fase de la prelectura, vamos ahí a realizar algunos pasos fundamentales. En primer lugar, la exploración del texto, esto que yo también nombraba antes, ¿sí? ¿Qué tipo de texto es? Si es un artículo, si es el capítulo de un libro, si es un libro completo, si es un ensayo, si es una ponencia a un determinado congreso, etcétera. Y hay como una visión de conjunto, digamos, en esa primera aproximación. Voy a intentar ya ir buscando aquellas primeras palabras claves, que las palabras claves funcionan como una suerte de eh, columna vertebral, vamos a decirle, del texto, ¿sí? Son las vertebradoras del texto que estoy abordando. Por lo general suelen aparecer en artículos científicos las palabras claves, los autores, las autoras, les autores les listan, ¿sí? Las palabras claves. Esa sería ya la primera aproximación, porque teniendo en cuenta las palabras claves, voy a tener una idea bastante global, bastante general de lo que va a tratar ese texto en particular. Hay elementos importantes también dentro de esta fase de prelectura que no son menores, y van a tener que ver justamente con cómo se estructuran los párrafos, cómo se concatenan uno con el otro, qué relaciones hay entre uno y el otro, ¿sí? Y en este punto es importante tener claro esa visión de conjunto, casi superficial, literal, como decíamos antes, porque eso nos va a permitir encontrar las ideas más importantes y aquellos párrafos o aquellas partes del texto que nos resulten dificultosas o incomprensibles, ¿no? Yo hablaba también de la relación de las distintas ideas interpárrafo, entre los párrafos, al adentro de los párrafos y entre los párrafos, ¿sí? Acá hay dos verbos que a mí me gusta utilizar mucho, sobre todo en esta fase de prelectura, que tiene que ver con el ojear con H y el ojear sin H. ¿Sí? Ojear, el típico recurso de ir pasando las hojas una detrás de la otra, y otra tiene que ver con el ojear de poner el ojo sobre lo que estoy leyendo, ¿sí? Con una idea más clara de examinar, teniendo un carácter fuertemente selectivo de lo que estamos examinando dentro del texto, ¿sí? Sin olvidarnos nunca de la visión general del texto, de lo que plantea, del tema en general, del tema en particular que nos plantea. Y acá hay un punto interesante que tiene que ver, hablábamos con la examinación en términos de ojear sin H, pero también tiene que ver con revisar cómo se compone ese texto. El título del texto, si tiene subtítulos, si hay capítulos o apartados, si el autor, los autores, les autores, las autoras utilizan negrita y o cursiva dentro del cuerpo del texto, si hay esquemas, si hay ilustraciones, si hay gráficos, si hay infografías, qué tipo de lenguaje otro aparece en el texto. Para el caso de los esquemas, para el caso de las ilustraciones, el caso de algunos gráficos, hay una lectura que se hace por fuera de esta fase de prelectura y que va a tener que ver con una lectura propia de esas herramientas que se utilizan y que se colocan dentro de los textos. Dentro ya de la fase de lectura, y acá a mí me gusta utilizar la analogía de Huergo, en términos de que la fase de prelectura tiene que ver más bien con una mirada surfista, si ustedes me lo permiten, que es ir como por la superficie, ¿sí? Ustedes saben que el proceso de la lectura
es justamente un proceso en sí mismo. Y ya cuando entramos en las fases de la lectura, dejando de lado ese primer acercamiento que es la fase de prelectura, vamos a hacer una inmersión más profunda, ¿sí? Por eso hablamos de esta aproximación como buceadores, ¿sí? Porque vamos a ir en mayor profundidad dentro del texto, ¿sí? En esta primera fase que abarca la lectura comprensiva, tiene que ver justamente con eso, y valga la redundancia, con comprender las ideas y esas relaciones que de alguna manera ya empezamos a establecer en la fase de la prelectura. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a realizar una lectura secuencial. No, me voy al final y miro las conclusiones si es que el autor las plantea, o voy al final del libro. Eh, Sino más bien esta lectura secuencial que comienza con el título, el subtítulo, ¿sí? O el subtítulo dentro de otro título, ¿sí? Hasta la última frase del apartado o la lectura en su totalidad del artículo, del capítulo, del texto que tengamos entonces para trabajar. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Y buscar justamente las palabras desconocidas, ¿sí? Entender esa terminología, la terminología que usa el autor y su significado. ¿Tiene el mismo significado en el contexto de lo que estoy yo leyendo? ¿Sí? ¿Es apropiado? La idea que yo tenía de esta palabra, ¿me sirve en términos del contexto del texto que estoy trabajando? Entonces acá lo importante es tener siempre ayudas a la mano. Yo siempre digo que es importante tener el diccionario a un costado cuando uno está leyendo para poder sacarnos precisamente estas dudas, ¿sí? Pero no solo los diccionarios, porque a veces los diccionarios dan una definición muy concreta, que si nosotros la llevamos al texto que estamos trabajando, quizá no tenga la relevancia o no tenga la relación que nosotros estamos buscando. Para esto necesitamos otro tipo de herramientas que después las vamos a ver y que tienen que ver con la búsqueda en Internet, que tienen que ver con el uso del Google académico, donde aparecen la mayoría de las producciones científicas, ¿sí? En los distintos campos disciplinares, y otro tipo de material como atlas, enciclopedias, etcétera. Hoy tenemos la maravillosa ventaja de contar con todos estos instrumentos de manera electrónica, ¿no? Y en este punto, cuando hablamos del significado, de los términos, de la terminología en general del texto, tenemos que tratar de responder ahí las dudas que ya se nos hubieran planteado en la fase anterior, en la fase de la prelectura, ¿sí? Una vez que yo conozco el significado de muchas de las palabras que quizás aparezcan y yo jamás las había leído, jamás las había escuchado, ¿sí? Y hoy requieren de una atención particular, ¿sí? Cuando decimos que tenemos que formarnos imágenes mentales del contenido, es decir, imaginar qué es lo que estoy leyendo, quizás algún tipo de interrelación en términos de cuadros mentales o de organización de las ideas en una fase absolutamente que no llega a concretarse en un papel, ¿sí? Sino que ya en la cabeza me voy armando ese mapa, ¿sí? Mental de lo que el autor, la autora, los autores estén planteando. Y acá hay un punto importante cuando yo trabajo en este plano con las analogías y con la comparación con la realidad. ¿Hay posibilidad de hacer esto en el texto que estoy trabajando? Y esto nos lleva fundamentalmente a construir ya una primera interpretación del texto, ¿sí? Estos son elementos sustancialmente importantes y van en nivel de graduación, en nivel de profundidad, como les decía al principio. La clave en esta fase de lectura comprensiva es leer pausadamente, ¿m? Tratando de comprender lo que se plantea en todos los párrafos y usando, como les decía, distintos tipos de asistencia, como los diccionarios, como las búsquedas en Internet, como enciclopedias, atlas, etcétera, que fuera que necesitare en ese momento. Justamente este punto plantea estos elementos de asistencia, diccionarios, sitios web académicos, y acá yo fuertemente les sugiero la utilización del Google académico, enciclopedias virtuales y otros que puedan sumarse
para ayudarme a decodificar lo que estoy leyendo. La segunda fase dentro de la lectura académica y en la lectura propiamente tiene que ver con la lectura analítica, ¿sí? Y acá hay un punto nodal, creo, para nosotros, que tiene que ver con investigar el significado de los conceptos, ¿sí? Lo que nosotros, esos conceptos los traducimos en la vida académica como categorías de análisis, ¿sí? Ahora vamos a ir en concreto a caracterizarlas. Acá sí es importante subrayar y anotar lo que a mí me parece importante. En el caso mío, yo lo que hago es estar leyendo y llevo como un cuaderno a la par y voy anotando. A veces anoto en los márgenes del texto mismo, a veces pongo algún tipo de ayuda localizadora, que son bastante útiles. No sé si se alcanzan a ver ahí. Pero esto depende mucho de cuestiones ancladas en las preferencias personales, digamos, ¿no? Y entonces, cuando yo subrayo o anoto lo importante o tomo mis propios apuntes de la lectura que estoy haciendo, es el proceso que se va dando concomitantemente que tiene que ver con la reflexión sobre la argumentación, que sostiene esas categorías y explicar justamente en detalle el significado, la estructura y el sentido del texto, ¿no? Voy empezando a reflexionar a partir de esos grandes conceptos, ¿sí? De esas grandes categorías que aparecen ya en esta lectura analítica, ¿sí? Entonces, voy a volver a leer, pero de manera mucho más minuciosa, ¿sí? Para poder encontrar, yo digo que uno tiene que tener como una gran lupa a mano, para poder encontrar estas categorías de análisis y captar esas relaciones, ¿sí? Entre estas grandes categorías, estos grandes conceptos y algún tipo de idea secundaria o enunciado de apoyo que tenga el texto en relación a esas categorías. Si en la fase anterior el elemento esencial era esta asistencia por fuera del texto, en términos de diccionarios, en términos de las búsquedas por Internet, una técnica importante y un elemento importante a tener en cuenta en esta fase de la lectura analítica es el subrayado. ¿Sí? Pues alguna gente utiliza el subrayado doble, utiliza los fibrones, ¿sí? Para resaltar las partes del texto que crea convenientes. Yo lo utilizo mucho y para mí es de gran ayuda, ¿sí? Y cuando nosotros decíamos buscar las categorías dentro del texto, que esto es una práctica que es fundamental en la vida académica y va a tener que ver con estos grandes conceptos que nosotros le llamamos, como yo dije antes, categoría de análisis o categorías de análisis. ¿Qué son estas categorías de análisis? Y bueno, ahí puse la lupa como para ejemplificar aún más esta idea de la búsqueda, ¿no? Representa la información que interesa investigar. Eh, es un concepto que tiene un fuerte significado en sí mismo y con relación al resto del texto, ¿sí? Cada categoría justamente representa un concepto que se usa en el proceso de investigación. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ir explicando o respondiendo al problema planteado. Es decir, a partir del planteamiento de una categoría, de un gran concepto de análisis, lo que vamos a tratar de desentramar es cómo el autor, la autora, los autores, les autores, hilvanan, cómo concatenan sus ideas en torno a esa categoría, es decir, cómo se fundamenta esa categoría, ¿sí? Y en este paso, ya en la tercera fase, llegados a la tercera fase de la lectura crítica, nosotros aquí vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones. La lectura crítica es ir un poquito más en profundidad todavía de lo que veníamos haciéndolo antes, ¿sí? Y va a tener ya que ver con algunas cuestiones propias, ¿sí? Que hacen al lector en particular. Por ejemplo, los juicios, ¿no? Evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee, es decir, cómo el autor estructura este texto, es válido lo que está diciendo, es apropiado, se vale de argumentaciones que dan fuerza y que contienen a esa categoría. Empiezo como a pensar en esto, ¿no?
¿Es relevante esto que está diciendo? Y eso también va a tener ciertas implicancias en la lectura, ¿no? Estoy como en una suerte de interrogador, ¿no? De querer preguntarme sobre las cosas que se plantean en el texto, ¿no? Esto del análisis lógico y la inferencia para dar valor a lo que se está leyendo, ¿sí? ¿Y qué habilidades voy a tener que tener yo en esta fase de la lectura académica? Puntualmente hay una cuestión que no podemos obviar y que tiene que ver con contextualizar al autor y al texto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del autor? ¿Qué nos quiere decir en este planteamiento? ¿Cuál es la coyuntura histórica? ¿En qué momento histórico está escribiendo este texto? ¿Sí? Por eso es importante uno cuando accede por primera vez al material, fijarse en qué momento fue editado, en qué momento salió, ¿sí? En qué momento se publicó este texto, ¿sí? ¿En qué circunstancias escribió el autor este texto, ¿sí? Su ideología, su postura política, los hechos precedentes, las posibles consecuencias. Yo lo que hago generalmente, y esto también es un consejo, es buscar la biografía del autor, ¿sí? Para saber más o menos a quién estoy leyendo. Y me gusta mucho encontrar siempre su fotografía, ¿no? Es como ponerle la cara a ese texto que estoy leyendo. Otra de las habilidades requeridas en esta lectura crítica va a tener que ver con la relación, con relacionar la información que nos está dando el texto con nuestros propios conocimientos precedentes antes de, a veces pasa que leemos un texto que jamás con un tema que jamás hemos leído o hemos visto o nos hemos preguntado, ¿sí? Y en este sentido, en este relacionar, ahí vamos a ir trabajando estas perspectivas y puntos de vista, ¿sí? Diferentes a los que se sugieren en el texto. Por esto que yo decía antes de los juicios y de esa actitud interrogadora, voy a ver allí si puedo adoptar alguna perspectiva, si estoy de acuerdo con la postura del autor, si estoy de acuerdo con las cuestiones que plantea, ¿sí? Y qué puntos de vista también, porque pueden ser varios, no uno solo, ¿sí? Sugiere el texto. La valoración del texto es otra habilidad importante, ¿sí? A la hora de realizar una lectura crítica de un texto, ¿sí? Teniendo en cuenta el tema que trata, los argumentos que defiende, ¿sí? El rigor de esa defensa y lo que nos aporta fundamentalmente esa lectura, ¿sí? Otra de las cuestiones tiene que ver con el comparar, ¿sí? El escrito este que estoy abordando con otros trabajos sobre el tema, buscar sobre el mismo tema, qué otras posturas hay sobre el mismo tema y ya ponerme también en la piel del cuestionador, de la cuestionadora. Si antes dentro de la lectura crítica tenemos una primera aproximación que tiene que ver con la interrogación, con la relación, con la valoración, con los juicios, ahora es cuestionar justamente las afirmaciones del autor, ¿sí? Y establecer, obviamente, por eso es lectura crítica, nuestras propias conclusiones respecto de lo que se está planteando. Los textos académicos en general se caracterizan por la intertextualidad, ¿sí? Porque esto es justamente recurrir a otros textos para fundamentar o validar sus planteamientos o para echarlos por tierra, es decir, para refutar o para reforzar conclusiones a las que hayan llegado. Otra de las características es el orden lógico, ¿no? Presentación ordenada en partes diferenciadas y lógicamente consecutivas, el orden particular y los apartados específicos, ¿sí? Dependen obviamente del tipo de texto que estemos abordando y de los parámetros institucionales en el que se desarrolle, porque acá tienen distintas características acorde a los requerimientos, ¿sí? Por lo general, los textos académicos comunican resultados, ¿sí? Son fruto de trabajos científicos que tienen por objeto justamente dar a conocer los resultados de un proceso, ¿sí? De una investigación, de una reflexión en torno a un objeto en particular. Los textos académicos también requieren de una validez y tienen una validez intrínseca que tiene que ver con convencer al lector acerca de la validez de esos resultados y por qué son relevantes las contribuciones que hace el texto, ¿sí? El contexto científico académico no es menor, ¿sí? Porque tiene que ver con desde dónde salen esos textos, ¿sí?
generalmente de las universidades, de facultades, de centros de investigación, de grupos de investigación, etcétera, etcétera. Tienen una particularidad en términos de filiación institucional, ¿sí? ¿Cómo se sustentan? Con argumentos claros, ¿sí? Cómo se expone esa posición de la persona que escribe, que yo lo decía anteriormente. Esa es otra de las características de los textos académicos. Y el discurso formal, ¿sí? Acorde a empleo de términos que tienen que ver, que son acordes, valga la redundancia, con sus planteamientos y con el área temática o el campo disciplinar en los que se enmarcan. Yo colgué precisamente este texto, que es el resumen de un artículo escrito por Silvia Greenberg y Eduardo Langer, que se titula Insistir es resistir, estudiantes, dispositivos pedagógicos y pobreza urbana en las sociedades de gerenciamiento. Es un pequeño resumen, ¿sí? En realidad es el resumen que acompaña el artículo y que generalmente se pide en la estructura de los textos académicos. Ustedes van a encontrar el título, los autores, el resumen, las palabras clave y luego el desarrollo de la investigación. En este artículo, dice Silvia y dice Eduardo, nos centraremos en las particularidades que presentan los dispositivos pedagógicos en contextos de extrema pobreza urbana, atendiendo a prácticas de resistencia de estudiantes. Más específicamente, a través de resultados de investigación empírica, se proponen elementos para la comprensión y problematización de las dinámicas que presentan los procesos del habitar la escuela secundaria por parte de los estudiantes. Se sostendrá en esas prácticas de los estudiantes en contextos de pobreza urbana, son producciones sociales que ponen en tensión las imágenes de desesperanza que suelen recaer sobre ellos. Son prácticas de sujetos que se posicionan con deseos, sueños y expectativas que funcionan como fisuras a las líneas sedimentadas que todo dispositivo supone. Deleuze, 1992. Así, frente a las condiciones de vida de estos jóvenes y de estas escuelas, los estudiantes dicen, acá estoy, quiero entrar, préstenme atención. En suma, producen acontecimientos que no solo refutan los supuestos de nihilismo, sino también hienden políticamente discursos y tecnologías de poder. En este artículo se pondrá en discusión cómo los sujetos, frente a lo que una época muestra como intolerable, los contextos de pobreza urbana, producen prácticas en donde hay esperanza de vida, defensa de sus derechos y discusión de lo establecido, que involucran también la creación de estrategias de supervivencia desde y en los dispositivos pedagógicos. Bien, en este pequeño resumen del artículo de Silvia y de Eduardo, podemos inferir algunas cuestiones, podríamos aplicar las fases de lectura que yo establecí con anterioridad. Y ese es un trabajo que van a hacer puntualmente ustedes. Nosotros vamos a habilitar una tarea en el aula virtual. No es obligatorio, pero para que ya vayan haciendo el ejercicio y vayan poniendo en valor todas las cuestiones que yo planteé antes en términos de la lectura académica, la fase de la prelectura y la fase de la lectura comprensiva, la analítica y la crítica, ¿sí? Acá hay varias categorías que estructuran el resumen. Habría que entonces tomar la lupa y ponerse a trabajar. Este es el desafío que yo les dejo. Una vez leído el texto, lo que tenemos que puntualizar, ¿sí? Digamos, puntualizar y canalizar a través de las siguientes preguntas. Una vez que yo leí el texto de Silvia y de Eduardo, las preguntas que me tengo que hacer son las siguientes. ¿Qué significan las palabras que desconocía? ¿Cuál es la idea principal del párrafo, en este caso del resumen? ¿Sí? ¿Qué secuencia lógica tiene ese texto? ¿Cuál es la tesis central? Ya está planteada ahí en el resumen. ¿Cuáles son los argumentos que sirven de apoyo a la tesis? Para ello voy a tener que leer todo el artículo de Silvia, que se los voy a colgar. La información del texto coincide con mis conocimientos sobre el tema, estoy de acuerdo con la propuesta que realizan los autores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Llegados casi al final de este pequeño recorrido por los tips y algunos lineamientos generales para acceder a la lectura del material bibliográfico, esto es una suerte de kit de supervivencia que le llamamos nosotros y que va a tener que ver y que está fuertemente anclado a la idea de grupo.
¿sí? Ustedes es importante que formen ya grupos de trabajo, grupos de discusión, grupos para resolver determinadas actividades que se plantean en las distintas materias. Y ese grupo va a tener que tener ciertos elementos como, y en principio, vías de comunicación. Bueno, ¿por dónde nos vamos a comunicar? Vamos a trabajar colaborativamente, por eso dice colaboración, que no es colectivamente, sino que es colaborativamente. Para esto hay otras herramientas de Google como el Drive, ¿sí? Que ya ustedes seguramente conocen. Otra herramienta importante es el calendario o la agenda que nos plantea Google y que nos va dando los avisos ante una tarea por cumplirse, ¿sí? La discusión que se genera es otro gran elemento dentro de estas dinámicas de grupo, que nosotros le llamamos supervivencia porque creo que tiene que ver con eso. El grupo es el que de alguna manera nos hace sobrevivir en los primeros pasos por la universidad y después la práctica se hace tan cotidiana que la seguimos sosteniendo. Y dentro de esa discusión, de poner a discutir los textos, tener cierta flexibilidad a la hora de escuchar al otro, la postura que tiene el otro respecto del texto, que puede ser distinta a la mía, distinta a la que plantea el autor, o a la mirada desde la que el autor se planta para plantear lo que plantea, y fundamentalmente el respeto. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta porque es absolutamente necesario. Vamos a habilitar en el aula virtual entonces el espacio con este Power, el espacio con el artículo completo de Silvia y de Eduardo, ¿sí? Y la tarea de responder a esas preguntas de la filmina anterior, como para ir teniendo alguna idea de abordaje de los textos, ¿sí? De ahora en más. Les mando un saludo grande y nos vemos el lunes 3 de abril.